Capitán José Suárez Valdés, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, estimado Paul, buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tomar la llamada, como siempre. Capitán, pues bueno, ya hay un acuerdo por parte del gobierno con los grupos aeroportuarios, ASUR, GAP y OMA para la aplicación de una nueva regulación tarifaria que contempla un alza. Ya habíamos dicho que ya se estaba negociando hace una semana después de que pues, el gobierno de manera unilateral decidió que iba a cambiar las concesiones y tiró las acciones de estos tres grupos aeroportuarios de una manera contundente. Hoy estaba viendo ahorita los datos de cierre de estos tres grupos aeroportuarios. Dos cayeron, uno pues tuvo un pequeño crecimiento. Pero, pues bueno, ya hay una nueva regulación tarifaria, capitán, y me gustaría que nos platicara desde su punto de vista cómo ve estas contribuciones aeroportuarias que pasan de 5 a 9% sobre los ingresos brutos del concesionario, es decir, del grupo aeroportuario. Claro que sí. Mira, el comunicado que emite el día de hoy el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Hacienda y Comunicaciones, donde hablan de esta alza que va del 5 al 9%, como bien comentas, pues finalmente repercute en los ingresos, ¿no? Que tendría esta Ley Federal de Derechos, que fue la que se aprobó, y no es como muy claro tampoco en lo que hablábamos justamente la semana pasada, que era la tarifa de servicios complementarios, ¿no? Porque por lo que se entiende son dos cosas que bien se están negociando. Una de ellas ya se anuncia formalmente hoy, que es este alza del 5 al 9%, porque en ese mismo comunicado incluso dicen que va a repercutir en la disminución del boleto del avión. No queda muy claro por qué, si finalmente lo que están haciendo es elevar el ingreso, ¿no? Entonces, creemos por ahí que sigue todavía este tema de los servicios complementarios transitando, que pronto tendremos quizá noticias. Algunos otros analistas, sobre todo financieros, estaba leyendo que dicen que esto podría ser como el final quizá de esta negociación de los servicios complementarios, pero al menos lo que dan a conocer el gobierno federal hoy es que no, que son dos cosas que están corriendo paralelas, pero que desde el año 2000 no se ajustaban las tarifas, esta comisión, digamos, que entregan los grupos aeroportuarios después del ingreso bruto. Entonces, pues por eso hoy tenemos un alza que, pues como bien comentaba, se hará un fideicomiso y mucho de esto se irá destinado a los aeropuertos operados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y a otras obras como el Tren Maya, ¿no? Claro, que justo hoy por la mañana platicaba con David Páramo y me decía aguas, porque una cosa es lo que negociaron hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Hacienda con los grupos aeroportuarios, y me decía David, y otra cosa es lo que se está negociando en el Congreso, que ahí están pidiendo un cobro diferenciado de los derechos, que creo que tiene que ver con lo que usted comenta, capitán. Sí, porque lo que comentábamos la semana pasada es, uno fue este impacto que se conoció, como bien decíamos, de los servicios complementarios, es decir, de la TUA sí, pero también del costo de operar un avión, del costo de tenerlo en la plataforma, en la rampa, cuánto cuesta tenerlo en el aeropuerto, etcétera. Eso es por un lado, ese es un tema, y otro pues es el que el día de hoy se aprueba en esta Ley Federal de Derechos, ¿no? Pues digamos esta alza, este incremento en el pago, ¿no? De las contribuciones que hacen los grupos desde el 5 hasta el 9, ¿no? Que bueno, que finalmente creo que aquí lo que tendríamos que rescatar es que si hay un incremento que, como bien comentan ellos, tiene 23 años que no se hacía este incremento, pues bueno, pues esperemos que sea el que repercuta justamente en elevar la calidad de los servicios aeroportuarios, pues de entrada, pues los grupos aeroportuarios, pero también, pues si esta comisión está alzándose o este pago se está alzando a los mismos aeropuertos federales, pues también esperamos tener aeropuertos de estamos viendo en Tulum, que estará operando próximamente, lo estamos viendo en el Felipe Ángeles, en Ciudad Obregón, en Loreto, en todos estos que pertenecen únicamente pues al gobierno federal, que no están sesionados. Híjole, capitán, dice el dicho, piensa mal y latinarás, y yo creo que estas alzas en los grupos aeroportuarios, primero, sí tendrán un impacto a los grupos. Segundo, pues yo creo que más bien el pago se va a ir no a la mejora de los aeropuertos, sino a los pagos de los bonos que deben del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por haber cancelado el gobierno actual el nuevo aeropuerto, que sabemos la deuda enorme que ha dejado esa cancelación. Y la verdad me llama mucho la atención lo que decía ahorita, capitán. ¿Realmente van a bajar los precios de los aviones, del costo de un boleto de avión, por ejemplo? Con este acuerdo de derechos de concesiones aeroportuarias lo veo un poco complicado. ¿Cómo lo ve usted, capitán? Pues
realmente es que ni siquiera queda claro en qué rubro podría disminuir. Si bien el otro tema, servicios complementarios, sí podría tener un impacto, como lo decíamos la semana pasada en el costo del boleto, pues esta alza realmente del 5 al 9 no veo por qué podría pues dar un beneficio a los pasajeros. Pues el único beneficio que se me ocurre, como bien comentas, tendríamos que ponerlo entre comillas, estimado Paul, es la mejora de los servicios de infraestructura, ¿no? Porque aparte, algo que, por ejemplo, que escuchaba que comentaba Israel al principio, decía este tema de la protección que se da por el huracán, ¿no? Que Ujú. próximamente todas estas cosas que son cosas anómalas que tienen que atender las aerolíneas y la industria, pues que son costos que van teniendo y que a lo mejor lo tienen las líneas aéreas, lo tiene el sector, pero no lo tienen como tal los grupos aeroportuarios que funcionan con esquemas muy diferentes. Entonces, pues pondría muy en entredicho qué tanto realmente podríamos disminuir el costo del boleto, ¿no? La semana pasada vimos, por ejemplo, cómo Volaris puso todas sus operaciones a Guatemala en tierra porque no había combustible en Guatemala, y eso quién lo absorbe, pues las líneas aéreas, el sector. Entonces, son muchos los factores que hay que tomar en cuenta al momento en que se paga un boleto de avión, todo lo que tenemos que estar cuidando y protegiendo, mucho más allá de la ganancia, y algo que impacta, pues definitivamente sí es el impuesto aeroportuario, los costos aeroportuarios, pero hay muchísimas más cosas que atender. Justo, yo creo que acaba de tocar una palabra que para mí es importante, capitán, que es absorber. Normalmente cuando hay un aumento de este tipo, pues bueno, el aeropuerto o los grupos aeroportuarios, pues lo que buscan es pues pagar menos, ¿no? Y en este caso muchas veces las aerolíneas son quienes terminan pagando estos alzas en las tarifas de las concesiones aeroportuarias, y a su vez, pues bueno, muchas veces son los consumidores los que terminan pagando a las aerolíneas los costos en los boletos, ¿no? Desde este punto de vista, capitán, ¿cuál es la percepción que tienen en las aerolíneas, ¿no? Sobre este incremento que tendrán los grupos aeroportuarios que pagar por el tema de las concesiones, y esperando todavía, como bien dice, lo que suceda con si va a haber aumento o no en las tarifas únicas de los servicios aeroportuarios, el famoso TUA, que a final de cuentas dicen iba a bajar o va a bajar, pero yo no sé cómo vaya a operar esta parte. Sí, no, y sabes, yo creo que en este tema aeroportuario que es sumamente complejo, creo que en México tenemos mucho camino por transitar, ¿no? Si bien lo hemos dicho en este espacio también, como o sea, hemos sido muy objetivos, por ejemplo, con el aeropuerto Felipe Ángeles, pero dentro de las cosas excelentes que tiene el aeropuerto es la navegación, son las pistas, son las luces, el aterrizaje por instrumentos, pero eso mismo deberíamos de trasladarlo a todos los aeropuertos de la República Mexicana, ¿no? Realmente estamos muy rezagados en muchos aspectos de infraestructura, de tecnología, de aproximaciones en los aeropuertos de México en general. Entonces, pues, ¿qué tendría que pasar? Pues que los grupos aeroportuarios, el mismo gobierno y que este fideicomiso, quizás estoy pidiendo demasiado, Paul, se vaya realmente a donde se tiene que ir a apostarle a aeropuertos de primer nivel y Claro. a aportar aeropuertos de primera, porque ¿recordás el tema de la categoría 2? Pues creo que a los aeropuertos no les afectaba tanto, por ejemplo, porque finalmente ellos van a tener pasajeros y van a tener aerolíneas de un país o de otro, tienen diferente esquema, pero también tendrían que ser muy conscientes de que hay que mejorar en todos los rubros en este país y no solamente tener aeropuertos, pues digamos ahí con una pista y una pequeña terminal como son muchos. Que justo, nada más para cerrar este tema, capitán, pues bueno, venimos saliendo de la categoría 2, hace apenas unas semanas regresamos a categoría 1, donde pues México ya tiene la opción de abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, y pues bueno, después de casi 2 años de estar en categoría 2, recuperamos categoría 1 y el gobierno nos mete estos impuestos a los grupos aeroportuarios que pues, híjole, no sé qué tanto les pueda pegar también a las aerolíneas en esta recuperación que nos costó casi 2 años. Yo creo que todo está influyendo, sobre todo creo que la tarea importante es mantener la categoría 1, buscar los mecanismos, y todavía yo creo que con esta categoría no hemos terminado la tarea en materia aeronáutica, ¿no? Hoy en día todo el tema, por ejemplo, de la tramitología, de obtener una licencia, de renovar, todo eso es sumamente complicado, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Canadá, son tiempos mucho más largos, procesos mucho más lentos que los que se tenían incluso anteriormente en este país. Entonces creo que hay mucho que atender y que finalmente, por ejemplo, tener las licencias detenidas de pilotos o de sobrecargos, pues repercuten en las operaciones aéreas y esto cuesta a las aerolíneas también. Entonces hay mucho que hacer todavía. Así es, mi querido capitán. Pues bueno, ya lo agradezco mucho, capitán José Suárez Valdés, analista de aviación, que nos haya tomado la llamada y pues pendientes a ver qué se resuelve con el tema del TUA y las tarifas aeroportuarias, que esa es otra negociación que se tiene pendiente, capitán. Claro que sí, buenas noches y gusto saludarte. Buenas noches.